En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy tengo aquí a una hermana que me ha costado un poquito el poder concretar con ella pues este testimonio, que no es un testimonio, no. Yo diría, hermana Michelle, que esto es un testimoniazo. Es un testimoniazo el que nos trae la hermana Michelle y es sobre el santo al cual yo más quiero y más devoción tengo, que es Padre Pío de Pietrelcina. Pero antes de entrar en ese milagro o en ese testimonio, yo deseo que nuestra hermana Michelle nos diga, pues, desde dónde es, que nos cuente un poquito sobre ella. Ok, pues mi nombre es Michelle. Soy de Lajas, Puerto Rico. Soy de la isla del Cordero, isla Wow, bendecida por Dios. total. Soy del sur de Puerto Rico. En esta isla, en el sur, hace unos años fuimos azotados por unos terremotos. No Por sé María. Por si María. supieron. Ese terremoto, esta zona acá, nos afectó muchísimo. A nivel que una de las parroquias cercanas a nosotros aún todavía no ha podido reabrirla. No tienen parroquia. No tenemos en muchos sectores escuelas. Pero pues ahí vamos con la oración, la perseverancia, la caridad de unos con otros, pues ahí estamos uniéndonos. El boricua nunca se rinde. Nunca nos rendimos, nunca nos rendimos. Eso es así. Totalmente, totalmente. Pues, hermana Michelle, pues me gustaría pues que comenzara pues a contarnos esa historia que usted nos trae hoy y para que a través de esa experiencia pues los hermanos pues también pues puedan disfrutar y puedan amar pues a Padre Pío de Pietrelcina y a los santos, ¿verdad? Que son nuestros amigos en ese caminar de fe, ¿verdad? Vamos caminando por este destierro con la mirada puesta en la patria celestial y los santos pues nos acompañan en este destierro el cual estamos ahora y ahora pues mediante esta historia que nos va a contar la hermana Michelle, este testimonio, pues esperemos que todos pues estemos atentos pues a lo que nos va a contar la hermana. Adelante, Michelle. Ok, pues hace unos años, en el 2013, para el mes de abril, pues yo estoy en un cumpleaños. Conozco a esta muchacha de Costa Rica y ella estaba de lo más bien. Ella para ese entonces tenía unos 28 años, plena juventud, energía, estaba con su hijo recién llegado de su país y la pasamos muy bien en ese cumpleaños. Sábado subsiguiente, pues me notifican de que la muchacha estaba hospitalizada porque le habían diagnosticado leucemia, nivel 4. Le estaban poniéndole transfusiones de sangre, plaquetas, y estaba muy delicada. Yo en ese entonces se la encomiendo al Papa San Juan Pablo II. Para aquel entonces era Juan Pablo II, ¿no? Porque todavía no estaba haciendo eso. Pues cuando yo voy a su casa a buscarla, porque después de unos días en el hospital, pues le habían dado de alta, ella estaba caminando con un andador, ella apenas podía hablar, ella hablaba no palabras corridas, sino era pausado. Por ejemplo, para que tengan una idea, buenos días, Michelle, porque no podía hacerlo corrido, porque se quedaba sin aire. Luego, cuando estamos, yo le dije que no íbamos a salir, ¿verdad? Por su condición tan delicada. Ella me dijo, no, Michelle. Tú me dijiste que vamos a ir porque en Washington, D.C. Hay un museo de San Juan Pablo II. Y yo la quería, pues, llevar. Cuando vamos al museo,
porque ella quiso ir, pues ella estaba ya triste porque pues ella pensaba que ya sus días estaban contados, no era para menos un diagnóstico tan comprometedor. Para hacer la historia larga y corta, ¿verdad? Pues nos invitan a una misa que iban a celebrarla el fraile que cuidó a Padre Pío por sus últimos 3 años de vida. Y era en otra parroquia a unas más o menos como unas 2 horas de la casa. Y yo le dije, sí, y me dijeron para que lleves a tu amiga porque pues por su condición de salud. Cuando llegamos a esa parroquia, nos sentamos en el primer banco, había una señora que estaba en la primera fila, en la esquina, luego estaba sentada yo, mi amiga, estábamos para el tiempo del invierno, que obviamente todo el mundo tenía que estar bien abrigado, que si con gojo, bufanda, etcétera. Nadie se identificaba quién estaba enfermo y quiénes no, porque todos estábamos vestidos similar. Esta señora estaba en la posición con las manos juntas de oral y no se despegó las manos en ningún momento, hermano. Eso, pues, en toda mi vida que yo he estado porque soy un miembro activo de la iglesia, nunca me había encontrado con una persona de esa manera. Inclusive nos poníamos de pie, ella se ponía de pie con sus manos, no se despegaba las manos. Llega el momento de la paz. Yo estoy primero, me da la paz y con su otra mano me pone la mano por encima, como que acariciando mi mano. Y luego pues le da la paz a ella. Cuando le da la paz a ella, le entrega un rosario. Cuando yo miro a mi amiga, yo le digo, ¿y ese rosario? Y me dice, me lo entregó la señora que está al lado tuyo. Yo, pues se me salió, ¿verdad? Comento, pues, ¿verdad? Humanamente yo digo, embuste. Si ella me entregó la paz, me dio la paz a mí primero y tenía las manos vacías. Me dice, no, Michelle, en sus manos tenía un rosario. Pues le pide perdón al Señor porque pues estoy aquí y pues no esperaba encontrarme con ese detalle tan hermoso. El rosario es de Padre Pío porque el centro tiene el Padre Pío. Un rosario diferente que tampoco nunca lo había visto. Pues cuando voy a buscar a la señora después de la comunión para darle las gracias y disculparme por mi expresión, la señora se desapareció. La señora no estaba por todo eso. Le pregunto a los hermanos, mira, ¿dónde está la señora que estaba sentada en lo mío? Pues no la he visto. Me voy fuera de la iglesia, pregunto, como era otra comunidad que no era mi comunidad, pregunto a los residentes de ahí, no, yo nunca he visto a esa señora. Era mi primera vez. La señora se desapareció de tal manera que nadie vio dónde se montó, cómo se fue, se desapareció literalmente así. Wow. Pues se termina la misa, pues voy donde el fraile, ahí sí yo hice la gestión. Porque cuando en La Paz, ella le da la paz a ella y yo sí escuché, tú estás sana, tú estás bien. Eso le dijo esta mujer a la señora que estaba enferma, ¿verdad? A mi amiga, en el momento de la paz. Eso sí yo lo escuché, pero como yo estaba saludando a otros hermanos, pues no vi el momento del rosario. Pero sí, ella se lo puso inmediatamente y ella no tenía ese rosario. Claro. Y hermana, porque obviamente no se conocían estas dos personas, pero esta persona sí sabía que esta persona estaba enferma. Para decir esas palabras entiendo yo claro, que sí. Obviamente. Pero yo en ningún momento yo durante la misa, antes de la misa, me acerqué a hablar con ella. Pues mire, yo estoy aquí, vine, ¿y de dónde es usted? Tú sabes que a veces uno, ¿verdad? ¿Claro? Se presenta para conocer al hermano que está al lado de uno. Y más nosotros los puertorriqueños, que nos caracterizamos por de la amistad.
La señora, pues, ni nombre sé tampoco, ni nombre supe tampoco, porque no, éramos una señora que estaba constante en oración y tanto así que no hablaba con nadie y respondía todo en la misa. Entonces, cuando se termina la misa, que yo voy donde el fraile, que le digo, padre, para ver si le puede orar a, a mi amiga porque está con este diagnóstico. Y el padre lo que me dice, ya Dios hizo la obra. Porque tampoco él no sabía lo que me había pasado con la hermana, con el Rosario, ni nada. Y yo, bendito sea Dios. Y me quedo todo el tiempo de regreso. Y qué detalle, y qué gesto tan bonito. El Rosario, la expresión de ellos. No, esto es increíble, pero no vamos a dudar más. Ella en una ocasión, yo voy a su casa a visitarla, estaban todo el mundo llorando, llorando, y no la había visto a ella. Mi corazón latiendo a mí, y yo le decía, bueno, no puedo preguntar cómo está todo, porque se nota que no están las cosas bien, que la pregunta iba a ser innecesaria. Pero al no verla a ella, yo pensé que se había muerto. Y yo le dije, ¿alguna novedad? Que esa fue la pregunta que se me ocurrió en ese momento. El esposo, sin poder hablar, llorando, me dice, Michelle, es que el doctor la acaba de llevarla, y el doctor nos dijo que nos fuéramos para la funeraria a hacer los arreglos fúnebres porque ya no hay nada más que hacer por ella. Yo recuerdo que en esa ocasión yo le dije, ustedes no van a ir a ningún lado. Ustedes no van a ir a ningún lado, dejen las cosas, ¿verdad? Ustedes van cuando llegue el momento. Mientras tanto, no. Porque están enganchando los guantes. Están enganchando la esperanza, están dándose por vencidos. Y tenemos que seguir luchando hasta el último momento. Y cuando después sucede lo de la misa, sucede todo eso, lo demás, y ella actualmente está sana. Está sana y salva. Hay algo que nosotros, toditos nosotros, no podemos hacer. Y ella lo hizo. Y nosotros no tenemos que hacerle lo que ella hizo. Ella, al darse quimioterapia, una persona de cáncer pierde su pelo. Ella tenía un pelo que le llegaba más abajo de la cintura. Lacio, un pelo como los indios, precioso, negrecito. Un pelo muerto, como uno dice. Al darse quimioterapia, ella pierde todo su pelo. Y se queda sin nada de pelo. Cuando termina su quimioterapia, porque pues se sanó, recupera su pelo, pero entonces ya el pelo era con vueltas. Ella se había puesto débil porque pues su tratamiento fue por un año bien fuerte. Pues ella decide recuperar su físico y se mete a un gimnasio. Cuando se mete en un gimnasio, se enamoró del entrenador. Yo le dije que el regalo más hermoso que Dios le dio fue devolverle la vida. Que tiene que dar su testimonio, porque aunque yo dé su testimonio, porque yo lo viví con ella, yo estuve desde su diagnóstico hasta el borde de la muerte y su sanación, que ya lo menos que tiene que hacer es ir por el mundo a predicar y dar el evangelio, porque lo que Dios da, lamentablemente, pues Dios le da dolor, llora,
porque no fue agradecida. Y lamentablemente deja su matrimonio para irse con el entrenador. Se divorciaron, pero pues y el esposo que estuvo con ella ahí durante su enfermedad. Que a veces los testimonios son bonitos, pero no terminan con el final que uno quiere. Y estos hermanos, ¿verdad? A ustedes que me escuchan, a ustedes que están atentos, que estén pasando por diferentes situaciones. El mejor entrenador, el mejor físico que tenemos que sanar es el corazón. Es el corazón. Que si por fuera me veré flaca, débil, gorda, lo que sea, no importa, no importa. Para Dios, el corazón, nuestras obras de caridad, nuestras obras de misericordia, nuestra cercanía con el más necesitado. Y como ella pasó eso, como muchos han pasado eso, también no podemos ver más. Así es, hermano. Yo creo que a veces nos pasa como a los 10 leprosos, ¿no? El Señor sanó a 10 y solamente uno volvió a darle las gracias al Señor, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Qué lástima porque esa señora pues se separó y dejó al marido que fue el que pues estuvo con ella, ¿no? Toda la enfermedad y lo pasó todo con ella. Sí, y totalmente. Y una persona así pues no se encuentra todos los días. Cuando estamos saludables, cuando estamos bien, pues todo el mundo pues puede querer estar cerca de uno, pero cuando te toca la enfermedad, la puerta, y estás enfermo y solo vas a hospitales y pruebas y quimioterapia, no todo el mundo quiere estar ahí. ¿No? Así es. En la fiesta, en la comida, en la bebida, en todos los placeres, en el todo el mundo jolgorio. quiere estar. Sí, sí, en el jolgorio, todo el mundo quiere estar. Cuando hay fiesta, cuando hay salud y todo, pues todo el mundo quiere estar contigo. El problema es cuando nos toca la enfermedad, cuando nos toca estar mal, pues la gente, los amigos, ahí es donde se ven quién es amigo realmente y quién no, ¿no? Y ahí tenemos la historia, ¿no? De Jesús que sanó a 10 leprosos, 9 se olvidaron de Jesús y solamente uno pues volvió y agradeció al Señor. Por eso digo, ¿no? Pues que agradezcan pues todas las personas a esos seres queridos, ya sean maridos, padres, hermanos, ¿no? Que cuando nos toca la enfermedad y están con nosotros, eso es impagable, eso no lo hace cualquiera. Así que apreciemos muchísimo a esas personas que están junto a nosotros en la salud, obviamente, y también en la enfermedad, porque no solamente para las cosas buenas vamos a estar, ¿no? También cuando las cosas pintan feas, también. Sí. Y no olvidemos que la mejor apariencia es ante Dios. Ante Dios. Porque usted, hermano, me puede ver a mí de una manera, pero Dios me ve de otra. A mí no me importa cómo usted me vea. A mí me importa cómo Dios me ve. Totalmente. Y entonces, y eso a mí me dolió muchísimo. Porque lamentablemente ella sabía, porque yo soy sobreviviente de violencia doméstica. Y eso pues dolió muchísimo, porque pues menos mal que ella no pasó de los golpes que yo pasé, pero allá ella con Dios, ¿verdad? Y su conciencia, y orar para que esa hermana, la oveja perdida, regrese a su rebaño, regrese a su hogar. Hermana, volviendo un poquito a ese día en misa, cuando vieron a esa señora, ¿había algo en ella
que le llamaran la atención, físicamente me refiero. Obviamente estaba siempre en posición de estar rezando, de estar pues ahí pues bastante concentrada en la oración, en la liturgia. En ese momento, eso es lo más que a mí me llamó la atención, porque yo era la que estaba al lado de ella. Nunca se despegó las manos. Siempre estaba Nunca. así, ¿verdad? Así mismo. O Y así mismo se. No. Así mismo. Como las tenías primero. Y nunca se las despegó. En el momento que ella despega sus manos fue cuando me da la paz a mí. Y tenía sus manos vacías. Pero cuando le da la paz a ella, ya tenía el rosario en mano. Y después se desapareció. Hermana, vestida, la vestidura de ella era una falda larga. Una falda larga, brown, los colores similares a Padre Pío. Los colores similares a Padre Pío, pero en una dama, como un hábito de que usan las monjas. Pero los colores oscuros. Pero en la cabeza, claro, tenía el gorro del invierno. No, igual lo tenía yo. Porque era frío, estaba bien frío. Y entonces, pues, no tenía ella el velo de las monjas, así, no. Se veía normal. Lo que más llamó la atención eran las manos que no despegaban. Y ella comulgó. Después de la comunión, se desapareció de la iglesia. Me fui, yo me fui fuera de la iglesia y la busqué por el parking, por los cajos, y aún con ese frío, la temperatura, haciendo viento y todo, no estaba. Que era para estar ahí, ¿verdad? Porque después de la comunión venía, porque ese día llevaron los guantes que usó Padre Pío y el trapo, lo que él se cubría las llagas. Los mitones, esos guantes que estaban recortaditos por las puntas de los dedos. Sí. Y el otro vendaje que él usaba eran dos cosas que llevaba. Y entonces, para que uno pudiera acercarse y verlo más de cerca, y era impresionante porque, pues, tenía el olor a Padre Pío. Que yo nunca he ido allá, yo nunca he ido a Italia ni nada de eso. Nunca. Pero mi sueño y mi esperanza, y poniéndoselo siempre en las manos de Dios, de que algún día se me logre ir al Vaticano y tener esa experiencia y verlo en su tumba y vivir ahí, ver eso. Pues hermanas, pues que Dios pues le conceda ese deseo, que vaya pues a San Giovanni Rotondo y pueda pues ver allí la cripta, allí donde está el cuerpo de San Pío de Pietrelcina, un santo al que queremos tantísimo. Claro. Pues hermana Michelle, yo quiero agradecerle muchísimo por su tiempo, por haber contado este precioso testimonio. Y los testimonios pues también están para contarlo, ¿no? Ojalá esta mujer pues un día pues su vida pues que la regularice, obviamente, porque su situación ahora, si se ha divorciado del marido y está pues viviendo con esa persona, pues es complicada, ¿no? Pero ojalá pues Dios le toque su corazón a través de ese milagro que hizo con ella y pueda pues volver a la iglesia, ¿no? Y dar gloria a Dios, igual que ese leproso que fue sanado y sí volvió pues a Jesús a agradecérselo. Hermana Michelle, mil gracias por haber estado aquí, por prestarnos un poquito de su tiempo y darnos ese preciosísimo testimonio. Que sea siempre para la gloria de Dios.
Gracias a ti por tu apostolado, gracias por la comunicación, aunque un poquito pues se me complicaba, pero es cuando Dios diga, y este fue el momento. Dios, Así es. Dios y la Virgen te sigan bendiciendo y que el Espíritu Santo siga guiando cada día y cada paso de tu vida. Y a los hermanos, Amén. ¿verdad? Que vean esto igual. Claro que sí, claro que sí. Pues hermanos, pues ahora os toca a ustedes pues darle like, compartir, hipear el video para que este testimonio no se quede aquí, sino que llegue a mucha más gente para que sepan que el Señor sigue vivo, está vivo, sigue realizando milagros en nuestra vida y que este testimonio, este milagro, pues sirva para acrecentar vuestra fe y para edificar vuestra vida espiritual. Dios os guarde, Dios os bendiga. Amén.